Bienvenidos a la clase número 3, en la cual vamos a abordar el tema de los impuestos detallados en la declaración de importación de mercancías. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera clase? Conocer los impuestos que se detallan en el formulario de declaración de importación definitiva de mercancías y aprender el cálculo manual de los mismos. Como hemos visto en clases anteriores, la declaración de importación de mercancías es uno de los documentos indispensables y necesarios para poder legalizar la entrada de mercancías a el territorio aduanero de la República de Panamá. Si no se presenta este documento, no se puede autorizar el despacho de mercancías. Muy importante resaltar que la declaración de importación de mercancías la elabora el agente corredor de aduana como auxiliar de la gestión pública aduanera y dicha declaración se elabora en el Sistema Informático de Gestión Aduanera, conocido como SIGA. Principales impuestos de importación. Concepto de valor gravable. Entonces nosotros tenemos que saber qué es eso de valor gravable. Es el valor de la mercancía en aduana, es conocido también como valor de transacción. Consiste en el precio de compra más los costes de entrega al momento de la entrada del país en el destino. Este valor se constituye en la base imponible para el cálculo de los impuestos de importación. Este valor se conoce como valor CIF y el CIF está conformado por tres valores. El valor FOB, flete y seguro. ¿Qué quiere decir entonces valor gravable? Es el valor de la mercancía, lo que cuesta la mercancía originalmente, más todos los gastos que se generen hasta que esa mercancía sea puesta en el destino final. En base a este valor es que nosotros vamos a hacer el cálculo de los impuestos de importación para que esas mercancías que están solicitando ingreso al país puedan cumplir con todas las formalidades aduaneras con respecto al pago de los impuestos correspondientes. ¿Qué es el impuesto de importación en Panamá? Los impuestos aduaneros son aquellas contribuciones que se pagan a la autoridad aduanera para cumplir con los regímenes establecidos para la importación y exportación de mercancías al país. Importante decir que el impuesto de importación solamente lo pagan, obviamente, las mercancías que están solicitando ingreso, es decir, que se están importando al país. Las exportaciones no pagan impuestos, ni siquiera pagan el cálculo del uso del sistema informático, que vamos a ver más adelante a cuánto asciende cuando es una importación. El impuesto de importación, ¿qué nosotros necesitamos para poder calcular el impuesto de importación? Necesitamos el valor gravable, que es el valor CIF, es decir, el costo de la mercancía más el flete, es decir, el costo del transporte principal, más el seguro de la mercancía. Si la mercancía no ha sido asegurada, entonces nosotros tenemos que calcular el seguro en base al 1.5% del valor FOB. ¿Sí? El flete siempre lo vamos a encontrar en el documento de transporte de la mercancía, en el documento que ampara el transporte principal de esa carga es en donde nosotros vamos a encontrar el flete. ¿Cuánto nos costó transportar esa mercancía, por ejemplo, desde China hasta Panamá? Y el FOB que se va a constituir en lo que son los gastos en origen más el costo de la mercancía puesta en fábrica, por ejemplo. Todos esos valores que se generen desde que esa mercancía salió de la fábrica o bodega del exportador hasta que llegó al destino final, más lo que es seguro y flete. Este valor entonces se constituye en la base imponible para el cálculo de los impuestos de importación y se conoce como valor CIF, ya lo habíamos mencionado anteriormente, en inglés Cost, Insurance and Freight. Como punto número 2 tenemos el DAI, que es el derecho arancelario a la importación. Son los derechos arancelarios a la importación de mercancías establecidos en el arancel centroamericano de importación, expresados en términos de ad valorem. Son porcentajes que debe pagar cada una de las mercancías que ingresan al país, aplicándose porcentajes distintos dependiendo del tipo de mercancía y de su clasificación arancelaria en el arancel de importación de la República de Panamá. Aquí lo que debemos explicar es que
Los derechos arancelarios a la importación nosotros lo vamos a encontrar una vez hayamos clasificado arancelariamente la mercancía. Por eso es que decimos que la asignatura de tramitación aduanera 1 va muy ligada con lo que es nomenclatura arancelaria. En nomenclatura arancelaria nosotros vamos a conocer todo ese listado de mercancías que existen y que están cada uno de ellos ordenadamente establecidos en el arancel de importación, que es en donde vamos a encontrar esa descripción de esos productos junto con las tarifas de impuestos aduaneros y de naturaleza no aduanera que se encuentran plasmados en dicha documentación. Una vez nosotros hayamos ubicado la mercancía que estamos importando, que estamos solicitando el despacho aduanero para someterla a un régimen aduanero de importación, por ejemplo, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que una vez hayamos ubicado esa mercancía dentro de una posición específica en el arancel de importación, nosotros lo que vamos a hacer es ver la tarifa que está pagando o que se debe pagar para que esa mercancía ingrese legalmente al país. Allí nosotros vamos a encontrar cuatro columnas de impuestos, ¿sí? En la primera columna está el DAI, que es el que estamos definiendo ahorita, que es el derecho arancelario a la importación. Es el impuesto es la tarifa de naturaleza totalmente aduanera. Importante que recalquemos que DAI no es lo mismo que impuesto de importación. Siempre se lo repito a mis estudiantes. El DAI es la tarifa, es decir, esta mercancía está clasificada en tal fracción arancelaria, está pagando 10% de arancel. ¿Sí? Entonces nosotros al valor gravable que ya definimos anteriormente, que es el CIF, Cost, Freight and Insurance, a esa sumatoria, esos tres valores, nosotros le vamos a multiplicar la tarifa que nos dice el arancel en donde nosotros hayamos ubicado la mercancía objeto de comercio internacional. Bien, una vez nosotros sepamos cuál es la tarifa y sepamos cuál es el valor de la mercancía, entonces nosotros vamos a poder calcular los impuestos. Solamente hacemos una simple multiplicación. Tomamos ese valor CIF, que corresponde al costo, flete y seguro, y lo multiplicamos por la tarifa en donde nosotros hayamos clasificado la mercancía. Si es un 5%, lo multiplicamos por el 5%, si es un 10%, lo multiplicamos al 10%, si es 0, lo multiplicamos por 0 y todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, ya una vez nosotros tengamos el derecho arancelario a la importación establecido cuando hayamos clasificado la mercancía, es entonces posible que nosotros podamos realizar el cálculo de los impuestos de importación correspondientes. En la segunda columna que yo les indicaba, que son 4, primero está la del derecho arancelario a la importación. En la segunda columna está la del ITBMS, que es el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios. El ITBMS es un impuesto indirecto que grava la venta de bienes, muebles, incluidas las importaciones. Por lo general, el ITBMS corresponde al 7% de la sumatoria que resulta del valor CIF más el impuesto de importación calculado. Es decir, estas mercancías que no pagan este impuesto, como lo son los alimentos, los medicamentos, útiles escolares, entre otros, y también hay mercancías cuya tasa porcentual de TBMS es 10%, como lo son las bebidas alcohólicas y otro tipo de productos que por su naturaleza dicho valor porcentual varía. Ok, entonces el ITBMS, nosotros estamos un poquito más empapados del tema referente a este impuesto porque es un impuesto que nosotros ya pagamos en lo que son los productos una vez nosotros lo queramos adquirir en el mercado. Sin embargo, es importante resaltar que esas mercancías importadas ya han pagado ITBMS para su legal ingreso al país. Claro está, dependiendo de la clasificación arancelaria que se le haya dado. Entonces, el ITBMS va a corresponder por lo general al 7% en nuestro país, ¿sí? Sin embargo, hay mercancías que pagan impuesto selectivo al consumo, como lo son las bebidas alcohólicas, y esas bebidas alcohólicas hay muchas que no pagan 7%, sino que pagan 10% de ITBMS y pagan también el impuesto selectivo al consumo, pagan también impuesto de importación, dependiendo de dónde la hayamos ubicado en el arancel. ¿Cómo nosotros vamos a poder calcular el ITBMS? Nosotros tenemos primero que tener el valor CIF, ¿sí? Que también lo necesitamos obviamente para calcular el impuesto de importación.
de la mercancía. Entonces ya cuando nosotros tenemos calculado el impuesto de importación y nosotros le sumamos ese valor CIF, esa sumatoria la vamos a multiplicar por el 7%. Lo que nos da allí es lo que tiene que pagar la mercancía de ITBMS, ¿ok? Entonces, hay mercancías que aquí bien se menciona no pagan este impuesto, como lo son alimentos, medicamentos, útiles escolares. Entonces, ellas no están sometidas a el impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios, así como también cuando nosotros adquirimos este tipo de productos en el mercado, tampoco nos cobran este impuesto en nuestro país. Y bueno, hay mercancías que indistintamente por su naturaleza de ser bebidas alcohólicas, pues como bien mencioné, pagan 10%, dependiendo de cada caso. Como punto número 4 tenemos la tasa, que significa tasa administrativa por servicios aduaneros. Nos dice que por cada declaración aduanera de importación, siempre que el valor aduanero gravable sea superior o igual a 2.000 balboas, se pagará una tasa administrativa por servicios aduaneros. Se exceptúan los casos en que la ley así lo señale. El monto actual de la tasa se seguirá aplicando hasta tanto no sea modificada por el Consejo de Gabinete. Entonces, esto de la tasa administrativa por servicios aduaneros está netamente establecido en lo que es el Decreto Ley 1 del 13 de febrero de 2008, que crea la Autoridad Nacional de Aduanas, y se crean otras disposiciones. Y se dictan otras disposiciones. Por cada declaración aduanera de importación, es decir, digamos que el valor gravable de dicho embarque en cuestión puede ser de unos $10.000, ¿sí? Valor CIF, es decir, base imponible para el cálculo de los impuestos de importación. Digamos que es un solo producto, que ese solo producto que conforma ese embarque ascienda a unos $10.000 de valor CIF y ¿pagaríamos o no pagaríamos la tasa administrativa por servicios aduaneros? Según la teoría nos dice que si ese valor gravable es superior o igual a $2.000, sí lo tenemos que pagar. ¿Y a qué valor asciende la tasa administrativa por servicios aduaneros? Son $100, ¿sí? $100 que tenemos que pagar siempre y cuando el valor CIF sea superior o igual a $2.000. Entonces, en el ejemplo que les mencionaba, si es de $10.000, sí tenemos que pagar los $100 de tasa. Si es $1.500, no lo tendríamos que pagar porque es inferior a $2.000. El ITBMS de la tasa administrativa por servicios aduaneros corresponde al impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios de la tasa administrativa por servicios aduaneros, es decir, el ITBMS de $100. ¿Cuánto es el ITBMS de $100? $7. Importante, se paga únicamente cuando se cumplen con dos condiciones. Que el embarque pague tasa, es decir, que el embarque tenga un valor CIF superior o igual a $2.000 o que el embarque, pague ITBMS. Es decir, si el embarque paga ITBMS, pero el valor CIF es inferior a $2.000, entonces no pagaríamos la tasa, no pagaríamos tampoco el ITBMS de tasa. Si el embarque fuese de $10.000, es decir, está pagando tasa, pero son útiles escolares, por ejemplo, no pagaríamos ITBMS, entonces no pagaríamos ITBMS de tasa. Tenemos que tener bien clara esa parte, en que para pagar ITBMS de tasa se tiene que pagar ITBMS y se tiene que pagar la tasa administrativa por servicios aduaneros. Si no se cumplen con ambas condiciones, el embarque no estaría sujeto al pago de este impuesto. Cargo por uso del Sistema Integrado de Gestión Aduanera. Por la utilización del Sistema Informático de Aduanas, es decir, el SIGA, que es el Sistema Integrado de Gestión Aduanera, se cobran $3 por cada 10 líneas de artículos diferentes que conformen un determinado embarque. De este modo, embarques que pagan 5 tipos de mercancías diferentes pagarán $3 por uso del sistema, mientras que embarques que tendrían 15 artículos pagarían $6. Entonces, por cada 10 líneas de artículos distintos dentro de una declaración de aduanas de importación, se van a pagar $3 por uso de este sistema informático. Las exportaciones, como mencionaba al inicio de la presentación, no están sujetas a ningún tipo de impuestos y esto es más que nada para incentivar a los exportadores en nuestro país. Entonces, importante el uso del sistema informático para las importaciones, sí se cobra de manera obligatoria y va a depender de la cantidad de líneas de artículos distintos que tenga la declaración de aduanas de importación.
Entonces, recapitulando todos los impuestos que hemos visto, nos damos cuenta que es muy, muy, muy importante que nosotros sepamos clasificar correctamente las mercancías o tratemos de hacerlo de la mejor manera posible, investigando, informándonos, estudiando los productos para que las clasificaciones arancelarias que le estemos proporcionando a los productos importados sea la correcta y al final eso se traduzca en el correcto pago de los impuestos de las mercancías.